Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Amén. Amén. Meditemos esta tarde bajo el pensamiento de la miseria a la casa del rey. De la miseria a la casa del rey. La vida del hombre sin Dios es una miseria. La vida del hombre sin Dios no tiene valor. Y a estas alturas, mis amados, de la vida, de la historia, es una completa locura vivir sin Dios. Vivir sin Dios es como querer vivir sin aire, querer vivir sin el oxígeno. No se puede. Por eso es que el hombre en estos tiempos anda como desesperado, desorientado de un lado para otro y no encuentra una solución. Porque la gente cree que la solución está en los bienes materiales, en los placeres, en los deleites. Y la verdad que nosotros nos hemos dado cuenta en carne propia, como se dice, que el sentido de la vida está en Dios. El hombre sin Dios es como una hoja seca, o como bien lo diría el salmista, como el tamo que arrebata el viento. El hombre sin Dios es arrastrado para donde el enemigo le plazca, para donde el enemigo le lleve. Todo lo contrario, mis amados, aquellos que hemos aceptado ese amor eterno del Señor, y el viento sopla de un lado, las tempestades de otra, vienen tiempos de un modo, de otro, circunstancias, pruebas y tanto que viene a nuestra vida, pero nos mantenemos en el mismo lugar, en las manos del Señor. Y es que ahí estamos seguros, y es que ahí estamos tranquilos, y es que ahí lo tenemos todo. No necesitamos andar buscando lo que no hemos perdido, gloria a Dios. Ahora bien, el enemigo hace todo lo posible por arrastrar al hombre a la perdición, por arrastrar al ser humano a la perdición, para moverlo de un lugar y otro, para hundirlo. Y el objetivo final de Satanás es no estrenar solo el infierno, sino que tener compañía ya, porque la gente se pregunta si Dios es Dios de amor, porque hizo un infierno, porque hizo el lago de fuego. Y bien decía un pastor que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, y si el ser humano va allá, dijo el pastor, va de metido, ahí nos lo han mandado, gloria a Dios. Pero lastimosamente el hombre va tras los deleites, y detrás de esos deleites está Satanás buscando su alma. Y las consecuencias del pecado son graves. Las consecuencias del pecado son graves, son horribles. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muchas veces coqueteamos con el pecado nosotros, y estamos ahí coqueteando, y cuando menos acordamos estamos bien maneados. Todos aquellos que han coqueteado con el pecado han terminado mal, porque la Biblia no nos dice vayan a buscar el pecado y vénzanlo, vayan a ver qué tan fuertes son al mundo y venzan el pecado. La Biblia dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No nos manda a andar buscando la tentación para vencerla. No nos manda como aquellos que iban reprendiendo a los demonios en el nombre de Jesús, que predica Pablo. Muchas veces nos metemos en áreas desconocidas, y aquellos muchachos recibieron una lección grande que tuvieron que aprenderla en carne propia, porque los demonios les respondieron: a Jesús lo conocemos, a Pablo también. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes de dónde han salido? Entonces, no se puede estar, mis amados, jugando o coqueteando con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, mis amados, arrastra al hombre, y el pecado, mis amados, llega hasta el punto de arrastrar aún a nuestra propia familia a la destrucción. Y acá hoy vamos a considerar muchos factores en ese camino de la miseria a la casa del rey. Vamos a considerar muchas cosas.
Y del hombre que vamos a estar hablando, que es Mefiboset, era nieto de Saúl. Saúl tuvo el privilegio, la oportunidad de ser elegido por Dios. Cuando Israel se le metió que quería tener rey como las demás naciones, que quería ser gobernada como las otras naciones, pese a que Samuel les dice: miren, si ponen rey les van a pedir de su grano, le van a quitar a sus hijos, les van a quitar a su doncella, les van a poner impuestos y les van a hacer trabajar y los van a hacer ir a la guerra. Entonces, pero a pesar de eso, Israel dijo: no vamos a escuchar, lo que queremos es un rey igual que las otras naciones. Ahora, ante la petición de Israel de un rey como las demás naciones, Dios escoge a Saúl. Mire el privilegio que tiene Saúl. Saúl fue elegido por Dios como el primer rey de Israel. Alabado sea Dios. Dentro de tanta gente, Dios llama a Saúl. Y Saúl no andaba buscando el reinado. Saúl no andaba buscando la corona. ¿Qué andaba buscando Saúl? Unas asnas que le habían perdido. Y cuando tenía varios días de andar buscando las asnas, dijeron a los que andaban con él: mejor vamos al vidente, mejor vamos al profeta, porque no las encontramos. El profeta nos va a decir en dónde esté. Y Dios ya le había hablado a Samuel que dentro de unos días llegaría el que iba a gobernar a Israel. Y cuando Saúl llega ante Samuel, Dios le dice: de este es que te había hablado para que gobernase a mi pueblo. Ahora bien, el privilegio que Saúl tiene es de ser elegido no lo elige Israel. A pesar de que Israel está pidiendo rey, no le da Dios el derecho ni la oportunidad de poder elegir él, sino que Dios le da el rey. Ahora bien, Saúl es elegido por Dios como el primer rey de Israel, y Saúl comienza bien su reinado. Saúl comienza bien de la mano de Dios. Y la primera victoria que Saúl tiene, y quizás por el tiempo yo voy a ir mencionando nomás, pero como usted es lector de la Biblia, vamos a ir caminando a la par. La primera victoria que Saúl tiene es derrotando a los amonitas. Consulta al Señor, el Señor le dice ve, y es victoria segura. Y es que cuando Dios dice ve, es victoria segura. Me hace recordar las palabras de el evangelista G. Ávila, que él decía: si Dios te llama, Dios paga. Amén. Si Dios te invita a la mesa, Dios paga, no te preocupes. Pero si te metes solo, te va a tocar bolsearte a ti. Ahora bien, nosotros observamos en el medio y nosotros debemos ser inteligentes. Por ejemplo, los programas en las radios, en las televisiones. Yo no estoy de acuerdo que un pastor o un hermano esté ahí pedir para sostener ese programa. Si Dios te ha puesto en el corazón poner ese programa, Dios te lo va a dar, Dios te lo va a proveer a su nombre. Pero lastimosamente hoy tenemos un montón de vividores y un montón de gente ingenua en las iglesias que deja de comer en su casa por estar mandando ofrendas allá donde las están mal usando. Ahora bien, vuelvo a Saúl. Saúl empezó de la mano de Dios, y cada paso que Saúl daba era una victoria. Como dice un dicho por ahí, cada disparo era un venado. Luego viene otra pelea contra los filisteos, también los derrota. Y mire, hermano, cuando Dios está de nuestro lado, oiga, eso es maravilloso. Se oponga quien se oponga, se levante quien se levante, Dios respaldará a quien ha llamado. Y cuando nosotros andamos en comunión con el Señor, que nuestra vida está en armonía con el Señor, no es cierto que no le tememos a nada. A medianoche suenan chuchos, gallinas y todo lo demás, y usted tranquilo. El problema es cuando ya andamos así, mire. Una gallina culeca salió corriendo, nosotros nos embodamos pie a cabeza y no nos levantamos porque tenemos miedo. Mire, alguien que tiene miedo es peligroso. Y Saúl empezó de la mano de Dios, pero al poco tiempo comienza a hacer cosas apresuradas
sin consultarle al Señor. Y una de las cosas que Saúl hace, y es que proclama un ayuno en medio de una guerra. Cuando van a pelear contra los filisteos otra vez, Jonathan y su paje de armas se habían ido, y él dice: nadie coma pan hasta que termine esta guerra. Yo le aseguro, peleando y con hambre. Dice que Jonathan se había ido y aquel no escuchó del edicto. Dice que allá sintió que le rugían las tripitas y vio un panal, lo tomó y tomó la miel, y aquello abrió sus ojos. Y ese día Dios dio gran victoria por la mano de Jonathan y su paje de armas. Pero Saúl empezó a proclamar ayuno en medio de guerra. Ahora, la desesperación de Saúl sigue y hace algo más. Dios le dice: ve y destruye a Amalek. Amén. ¿Y qué hace Saúl? Él va a Amalek y mata las ovejas más pálidas, las ovejas más arruinaditas. Mata a la clase media, la clase baja de Amalek, pero trae al rey vivo, trae a la clase real con vida, y trae un montón de vacas y ovejas. Y el problema, mis amados, cuando queremos engañar a Dios, es que vamos a salir mal. Aquellos, después de hacer su deleite, su misa, su rezo, le ponen un mantito al muñeco y empieza el deschongue. Pero es un muñequito. Pero cuando se trata de Dios, no podemos ponerle el mantito y hacerle ver que no, hacer que no vea lo que vamos a hacer. Ahora bien, cuando Samuel va y va camino a donde está Saúl, las vacas se les ocurre balar, las ovejas se les ocurre balar, y dice Samuel a Saúl: ¿qué es ese balido, vale? Y ahí, como todos los seres humanos, el pueblo trajo lo más gordo para sacrificárselo al Señor. Y ahí es donde yo no acepto, donde algunos artistas mundanos infiltrados en las iglesias solo le cambian unas 2 palabritas a la música y es la misma. Es que es para el Señor. Dios no recibe esas cosas. Dios no recibe algo que ha sido ofrecido para aquel que hoy trae. No es así, no funciona la cosa. Cuando Dios nos envía a destruir a Amalek, mis amados, hay que destruirlo por completo. Cuando Dios le dice: arranque de usted eso que no me gusta, Dios no le está diciendo que lo deje a media, que lo arranque. Dios le pide que lo arranque por completo, porque el problema va a ser más adelante. Ahora, en la desesperación, cuando él es desechado, hace algo que a él no le compete. Samuel le dice después: espérame 7 días que yo voy a llegar. Y Saúl está afligido. Que pase el primero, el segundo, y el quinto, el sexto, el séptimo día por la tarde, y Samuel ni sus luces. Y aquel empieza a pedir los corderos, el altar, y empieza a hacer algo que a él no le compete. Gloria a Dios. Sacrificó holocausto al Señor, y el Señor no se lo recibe, porque solo el sacerdote, solo el profeta podía hacer eso. Él era el rey de Israel, pero no se le había dado el poder para ejercer ese detalle. Gloria a Dios. Ahora bien, y el problema de Saúl sigue más adelante, porque cuando es confrontado por Samuel, en vez de reconocer y pedir perdón, se excusa. ¿Y a dónde termina Saúl? Preguntándole a la adivina de Endor por su futuro. Mire, un hombre lejos de Dios, lo primero que empieza es a interpretar mal la Biblia, porque la quiere acomodar aquí a su conveniencia. Cuando yo quiero interpretar la Biblia a mi conveniencia, ya rato ando mal. Entonces, pero dejemos a Saúl ahí tranquilo, porque Saúl terminó mal. Y dijimos que el pecado trae consecuencias en nuestra vida y en nuestra familia. Qué galán que solo Saúl hubiera pagado los platos rotos. Pero allá en aquella batalla no solamente murió Saúl, sino que murió Jonathan, un hombre de Dios, un hombre sabio, un hombre leal, un hombre amigable. Gloria a Dios. Ahora, la desobediencia de Saúl alcanzó a su familia. Gloria a Dios. Primero pierde lo más preciado que puede perder un cristiano, que es la presencia de Dios.
Lo más preciado que nosotros tenemos no es los bienes materiales. Yo le aseguro que usted con $10,000 en la bolsa, pero sin la presencia de Dios, no hay gozo. Usted puede estar en la mansión más grande del Salvador o del mundo entero, pero sin la presencia de Dios no tiene sentido. Usted puede estar en los mejores hoteles o comedores, pero si la presencia de Dios no está ahí, no tiene sentido. Pero es posible que no andemos nada en la bolsa y tengamos la presencia de Dios. Es posible que no disfrutemos los manjares más caros o los manjares más deliciosos, pero tenemos la presencia de Dios. Es posible que no estemos sobre el techo más lujoso, pero tenemos la presencia de Dios. Es posible que no tengamos otra cosa, pero tenemos la presencia del Dios de los cielos. Aleluya. Eso es más maravilloso. Cuando un cristiano pierde la presencia de Dios, es lo más caro que ha perdido. Es lo más caro. Porque qué maravilloso es cuando tomamos el desayuno, el almuerzo, quizás con una comida modesta, pero damos gracias a Dios. Y qué maravilloso es comer sabiendo que Dios ha provisto esa bendición, hombre. Pequeña o grande, Dios la proveyó. Y estamos seguros de que la presencia de Dios está en nosotros. Ahora, después de perder la presencia de Dios, pierde el reino sobre Israel y es dado a David. Después de haber sido elegido, es desechado. Después de perder la presencia de Dios, pierde el reino. Porque este Saúl ya venía mal. Cuando vencen a Goliat, David vence a Goliat, y la multitud cantaba: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Le ardía en el pecho. Cuando no tenemos la presencia de Dios, nos da coraje que Dios use a otro. Cuando no tenemos la presencia de Dios, no nos alegran los ojos bonitos en cara ajena. Pero cuando tenemos la presencia de Dios, nos alegra que Dios levante a otro. Amén. Nosotros nos alegramos. Había un joven que me decía, cuando yo vaya a la iglesia, yo quiero tu lugar, me decía allá donde yo vivía. Cuando yo voy a ocupar tu lugar, mira, le digo, Dios te puede dar algo mejor que lo que yo tengo. Le dice, pero lo que me dio a mí, no creo que te lo dé a ti. Te puede dar más, pero no lo mío. Porque ese mío lo estoy cuidando. Lo que Dios le ha dado, cuídelo. Lo que Dios le ha prestado, cuídelo. Porque puede hacer que Dios lo deseche, se lo quite y se lo entregue a alguien más. Ahora, el reino les fue quitado. Sus siervos tratan de seguir en el reino, pero sin Dios es imposible. Oiga lo que dice 2 Samuel 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Es que sin Dios es mejor guardar los guantes. Es que sin Dios es mejor apartarse. Sin Dios es mejor no ponerse. David estaba con Dios y iba fortaleciéndose. Ahora, bien dijimos que el pecado trae consecuencias. Pero así como el pecado trae consecuencias, también la fidelidad a Dios trae bendición sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Cuando somos fieles a Dios, trae bendición sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Oiga, David pregunta si hay alguien de la casa de Saúl. David pregunta y uno de sus siervos le dice: sí, Señor, hay uno todavía. Imagina el corazón de David al saber que de quien estaban hablando era hijo de su amigo Jonathan. Gloria a Dios. Hay alguien que sabe dónde está ese hombre, tráiganmelo para acá. Y David empieza a indagar y le dice: ¿dónde está? Está en Lodebar. Gloria a Dios. Oiga, uno de los pocos sobrevivientes de la casa de Saúl, del rey Saúl, está en Lodebar. Ahora, ¿qué era Lodebar? ¿Qué significa Lodebar? Oiga, significa dolor, tristeza, soledad, desesperanza. Alabado sea Dios. Lodebar era un estado espiritual para el despojado de la fe. El Lodebar no era un lugar como este cantón maravilloso que tenemos nosotros. No, Lodebar era un lugar que significaba tristeza, soledad. ¿Por qué? Porque era un lugar árido, no producía fruto ni se podía criar animales. Lo único que crecía en Lodebar eran espinas. Los espinos crecen en terrenos estériles, secos, áridos.
y era lo único que podía crecer. Ahora, Lodebar era un refugio para los marginados por la sociedad, para los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todo. ¿Se recuerdan la guerra que se hizo contra Saúl? La nodriza de Mefiboset lo agarra tierno y se lo lleva, y cuando va corriendo se le cae, y ahí es donde queda lisiado Mefiboset. Pero aquella se lo lleva y lo esconde en Lodebar. Después de Mefiboset ser el heredero o el que podía disfrutar de los bienes del reino, se fue a un lugar de tierra árida, a un lugar, mis amados, donde estaban los marginados, lo más despreciable estaba ahí. Como quien dice, la cuadra de los mendigos, la cuadra de los alcohólicos, los drogadictos, todos los más desechados o los pecadores puede ver, ahí está en Lodebar. Aquellos que te habían huido de la justicia estaban en Lodebar, marginados, gloria a Dios. Los que ya no aspiraban a nada, los que decían, bueno, voy a pasar mis últimos días en Lodebar. Ahí, pero ni el rey, pero ni los soldados, pero ni la ley, nadie va a buscar nada, porque era un lugar para morir. Donde dice la gente, bueno, yo ya no tengo esperanza, yo lo perdí todo, he fracasado, estoy enfermo, estoy aquí, voy a pasar mis últimos días en ese lugar árido, gloria a Dios. Lodebar era un lugar para aquellos que habían renunciado a sus sueños, para aquellos que decían, bueno, ya lo intenté, he intentado pararme una y otra vez, he intentado restaurarme, restablecer lo mío, pero no lo he logrado, voy a morir a Lodebar. Para aquellos que habían renunciado a sus sueños, ese era Lodebar. Ahí es donde Mefiboset se había refugiado para salvar su vida. Y quizás aquella mujer le contó la historia de cómo Saúl perdió el reino, o qué versión le había dado aquella mujer a este hombre. Quizás le había contado, David destruyó a Saúl, David le quitó el reino. No sé qué versión le pudo haber contado, pero Mefiboset sabía que ahí, por lo menos, aunque sea no agradable, no buena, pero por lo menos podía seguir viviendo. Por lo menos aquí voy a seguir respirando, porque allá, si salgo afuera, David, como soy descendiente de Saúl, va a querer terminar con mi vida, gloria a Dios. Y ahí Mefiboset viviendo en soledad, en tristeza, esperando solamente una cosa, el día de su muerte. Ahora la pregunta sería, mis amados, ¿cuántos, al igual que Mefiboset, están en Lodebar? En un lugar árido, en un lugar que han renunciado a sus sueños, en un lugar donde es desesperanza, donde no hay un futuro mejor, donde nos hemos conformado a vivir así, a estar ahí nomás esperando el momento en que quizás partamos, el momento en que quizás moramos. ¿Cuánta gente voluntariamente se ha ido a Lodebar, ha renunciado a su sueño, ha renunciado a su esperanza, se ha rendido el mismo? Alabado sea Dios. Pero yo le quiero decir esta tarde que no importa que esté en Lodebar, Dios pone su mirada ahí y Dios nos va a sacar de ahí a su nombre. Y ahí estaba Mefiboset esperando sobre el día para morir. Al otro lado está David, en el palacio, en su trono, con ropas reales, perfúmenes, flores, frutos por todo el palacio. Aquel está en la escasez, David está en la abundancia. Pero en la abundancia, rodeado de hermosura y riqueza, surge el pensamiento y recuerda a David a su amigo Jonathan. Gloria a Dios. Y ahí surge la pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl con quien yo pueda hacer misericordia? Gloria a Dios. Y alguien le habla de Mefiboset. Hay un descendiente de la casa de Saúl todavía. Y David inmediatamente dice, vayan y tráiganmelo, gloria a Dios.
Usted se imagina el ambiente en Lodebar, cuando la corteza real, la guardia real, el ejército real del reino de Israel, que nunca ha entrado a Lodebar, iba entrando. Le dije que ahí estaban los marginados, los perseguidos, los que huyeron de la justicia, los que le debían a la sociedad, estaban ahí. Y cuando ven entrar al ejército, ¿usted qué pensaron? Hasta aquí llegamos. Y quizás iban tocando de puerta en puerta, y quizás a unas cuantas tiendas oyen que buscan al descendiente de Saúl. ¿Cómo usted cree que el corazón de Mefibosé estaba? ¿Qué es lo que pudo haber pensado este hombre? Hoy llegó mi día de morir. Hoy voy a pagar los pecados de mi abuelo Saúl. Hoy mi casa, mi familia va a pagar los pecados de Saúl, mi abuelo. Quizás lo peor estaba esperando, quizás lo peor estaba pensando, gloria a Dios. Pero no se resiste a ir con los soldados y va a la presencia de David esperando lo peor. Y lo primero que Mefiboset hace al llegar a la presencia del rey es postrarse ante sus pies. Gloria a Dios. Él no fue con resentimiento: mataste a mis padres, quitaste el reino. Quizás Mefiboset a este momento ya había entendido que Dios da y quita los reinos, y se postra a los pies de David, aleluya. Y él le dice: he aquí tu siervo. Y él esperaba una sentencia, y David le dice: no tengas temor, no temas, porque no te he traído para hacerte mal, no te he traído para destruirte, no he traído para eso, te he traído para devolverte todo lo que era tuyo, aleluya. Y de un momento a otro, este hombre está en la miseria y es llevado a la casa del rey, aleluya. Y David ordena que todo lo que era de Saúl le sea dado a su nieto. Y le dice: tú vas a labrar la tierra, tú la vas a cultivar, tú la vas a recoger los frutos, eso es tuyo. Tus hijos comerán de ellos, tus siervos comerán de ellos, pero tú comerás a la mesa conmigo como uno de mis hijos, aleluya. No es lo mismo que hizo el Señor con nosotros. Nos sacó de la miseria, nos sacó de lo que estaba alto, de lo que no producía, lo que no daba fruto, y nos trajo aquí a la casa del rey para que demos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de alabanza al Dios de los cielos. Alguien dice amén en esta hora. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Mefibosé que esperaba lo peor conforme al pecado de Saúl, pero no lo alcanzó el pecado de Saúl, lo alcanzó la fidelidad de Jonatán, de su padre Jonatán. Se recuerda, Jonatán fue fiel a David. Jonatán reconoció que Dios ya le había quitado el reino a su padre, lo había dado a David. Y muchas veces Jonatán avisó a David y dijo: ten cuidado, esta señal te voy a mandar, si la flecha cae allá, desaparecerte, que mi papá te busca para matarte. Gloria a Dios. Ahora, Mefiboset recibió lo que había perdido. Gloria a Dios. ¿Cómo nos encontró el Señor a nosotros, mis amados? Quizás en la misma condición que este hombre, en un lugar árido, sin esperanza, sin sueños, sin nada más que esperar en este mundo. Pero Dios nos dio vida nueva. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y algo me encanta del Señor: con el Señor no importa el lugar, importa que esté Dios. Por eso Abraham, cuando había pleito entre los pastores de Lot y los de él, le dijo: escoge, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Porque Abraham sabía que no era la izquierda, no era la derecha, era la bendición de Dios. Mi estimado hermano, donde estemos media vez y cuando estemos de la mano de Dios, es más que suficiente. Dios, para bendecirnos, no ocupa tanta cosa, simplemente su voluntad sobre nuestra vida. Oiga, termino con esto. En nuestra situación lo que merecíamos era la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el texto no se queda ahí. Mas la dádiva de Dios es vida eterna
Dios en su gracia, Dios en su amor, nos sacó de la miseria y nos trajo a la casa del Rey. Dale un fuerte aplauso al Señor.